Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente estar frente a ustedes a través de estos medios para que sigamos siempre alimentando nuestra fe, que Dios siga bendiciendo su vida y la de su familia también. Que Dios nos siga ayudando para poder volver a adorarle a Dios en espíritu y en verdad en los lugares de reuniones que hasta ahorita ya hemos comenzado a hacerlo, y esperamos que usted también tome en cuenta eso para que se reúna, ¿verdad? Los domingos a las 10 de la mañana estamos nuevamente comenzando a reunirnos, así es que le esperamos. Bueno, vamos a seguir este estudio que estamos llevando a cabo cada miércoles a las 6 de la tarde con el tema general, conociendo la iglesia del Señor. Una invitación a cada uno de los que nos escucha a que conozca mejor la iglesia del Señor. ¿Cuál es su doctrina? Y ahorita hemos ya dado una serie de clases que esperamos que usted las haya escuchado. Y si no, pues gracias a Dios que tenemos estos medios que se graban y así puede escucharla usted. Si no puede en el mismo día que se está dando la clase, puede escucharla otro día de acuerdo a su deseo y su necesidad, pero también sabiendo que es importante para su vida. Vamos a hacer una oración, después continuaremos con esta clase. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de poder estudiar tu palabra, seguir enseñando tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de los corazones que ponen el deseo de aprender y están dispuestos a escuchar, que tu palabra llegue a sus corazones, Padre, y que sean edificados, Padre. Y aquellos que no conocen tu palabra puedan conocer tu verdad y así saber, Padre, que existe en la Biblia una iglesia que tu Hijo compró con su propia sangre. Una iglesia que nació hace mucho tiempo. Una iglesia que siempre trata de hacer tu voluntad, que sigue tus mandamientos. Y es por eso que deseamos en el nombre de Jesucristo que todos la conozcan, Padre, para que podamos y puedan salvarse, Señor, porque sabemos que aunque la iglesia nos salva, Jesucristo como cabeza de la iglesia, Él sí salva y Él quiere que le obedezcamos para que seamos añadidos a su iglesia. Que lo que hablemos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado estudiando varios tópicos o temas que son importantes para la iglesia y para aquellos que se interesan en conocer la iglesia del Señor. El miércoles pasado hablamos ya dos temas que tienen que ver con la adoración. Uno necesita aprender a adorar a Dios de acuerdo con sus mandamientos, para que estos mandamientos no se conviertan en doctrina de hombres, sino que sigamos la enseñanza de Jesucristo. Él compró su iglesia lleva su nombre, y aquellos que creen en su nombre y en su iglesia, bueno, pues son añadidos a través del bautismo. Cuando una persona escucha, cree y se arrepiente, se bautiza y entonces es añadido a la iglesia. Pertenece a la iglesia de Cristo porque fue comprado con la sangre de Cristo. Hablábamos también de que los beneficios que uno recibe cuando adora. Pero también hablábamos que el primer día de la semana es el día de adoración para la iglesia, donde recordamos dos cosas importantes como miembros de la iglesia: que Jesús murió en la cruz por los pecados, pero a la vez también que Jesús vendrá de nuevo por su iglesia, y es por eso que su iglesia debe de estar preparada. También hablábamos de que para que la adoración sea aceptable a Dios, es necesario que el día de adoración, el primer día de la semana, cumpla usted, cumpla yo y cumplamos todos con esos requisitos de estar reunidos a tiempo, para que lo que hacemos en ese día de adoración
sea completo y aceptado por Dios. Hay varios requisitos que ya hablamos. Si alguno de nosotros faltara a uno de esos requisitos, entonces no se está dando una adoración completa el día del Señor. Se está cumpliendo con una sola parte, ¿verdad? Y hablamos de que hay que reunirnos, llegar a tiempo, hay que orar juntos porque es el pueblo que está unido, la iglesia, el cuerpo, la familia. Hay que orar juntos, hay que cantar juntos, hay que participar de la cena del Señor juntos, hay que ofrendar juntos y hay que ser instruidos juntos. Todo eso es parte de una adoración completa. Si faltamos a uno de esos puntos, es una adoración incompleta, a no ser que la falta sea por causas mayores, no por negligencia, ¿verdad? Y eso sabemos que Dios lo enseña y sabemos que es importante la reunión. Hoy hablaremos de un tema más, la importancia de un liderazgo espiritual. La importancia de un liderazgo espiritual. La Biblia enseña claramente lo importante que es un liderazgo espiritual, porque la iglesia algunas veces puede ser numerosa, algunas otras veces no, pero entre más crece la iglesia, más responsabilidades o más trabajo hacia ella existe en el liderazgo. Y es por eso que debemos de tomar como ejemplo la iglesia del primer siglo. Qué importante fue para ellas tomar en cuenta los consejos de Dios. Y al conocerlos nos daremos cuenta que si no lo estamos haciendo, deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Tito en el capítulo 1, pero el versículo 5 dice esta palabra. Vayamos por favor, Tito, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, en cada congregación debe de existir el liderazgo bíblico. De lo contrario, habrá siempre una deficiencia porque una sola persona no puede hacer todo el trabajo. Ahora puede ser que sí haya varones para hacer el trabajo. Que como predicador usted prepare a los varones, preparemos a los varones. Pero aún así estamos pasando por alto lo que es el mandamiento del liderazgo espiritual que la iglesia del primer siglo comenzó a establecer. Después vamos a ver cuál es este tipo de liderazgo, los nombres. Hechos capítulo 14, versículos 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos porque es un orden que Dios ha mandado. Pero mientras no se hayan ancianos, hay un varón, hay un predicador, hay un ministro, que es el que educa, que es el que enseña, que es el que prepara a la iglesia para que en un futuro la iglesia pueda tener este liderazgo. Como no hay ancianos, pues el predicador tiene la responsabilidad de educar a la iglesia, de preparar a la iglesia, para que dentro de los mismos miembros de la iglesia puedan surgir estos varones que van a llevar a cabo estos ministerios en el cuerpo de Cristo.
Y es por eso, ¿verdad?, que la iglesia del primer siglo, en poco tiempo de haberse iniciado, comenzó a tener este liderazgo. Esta clase la vamos a desarrollar, ¿verdad?, en 4 puntos. Punto número 1, la responsabilidad del predicador. Punto número 1. Punto número 2, el anciano o los ancianos. Es plural, no uno, los ancianos. Punto número 3, los diáconos. ¿Qué tan importantes son los diáconos? Y número 4, ¿cuál es el deber de la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia cuando sabe que existen estos varones en este liderazgo? Vamos a ir poco a poco mirando, ¿verdad? También ciertos requisitos que estos miembros de la iglesia, que estos varones tienen que tener para poder fungir como líderes de la iglesia en este aspecto de lo que es predicador, de lo que es anciano, de lo que es diácono. Y de esta forma, cuando ellos que ya tienen ese privilegio, ¿verdad?, y lo están ejerciendo, la iglesia va a reconocer su labor, porque es un mandamiento que Dios también nos da a todos nosotros como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. Entonces, es importante que el predicador conozca su labor. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Vamos a ir a ver, por favor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. El apóstol Pablo le manda a este joven ministro de la palabra de Dios. Le dice esto. Y esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seas ejemplo entre los creyentes en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Y entre tanto ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuidando lo que hay en ti. Ocúpate, dice el versículo 15, de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces es una importancia que tiene el ministro de Dios, el predicador, el que enseña, el que está puesto a cargo para llevar a cabo esta obra dentro de la iglesia, que debe ser una persona preparada. Debe ser una persona que tiene conocimiento de lo que es estar frente a un grupo de personas para conducirlas por el camino de la sana doctrina. Debe de estar preparado en muchas áreas, ¿verdad? En muchas áreas. Aquí lo está diciendo, y debe cuidarse a sí mismo también. ¿Por qué? Porque es tomado esta persona como ejemplo. Aunque sabemos nosotros como predicadores, como ministros, que educamos a la iglesia a que su mirada esté puesta en Jesús y no en nosotros, no en los hombres. Porque algunas veces, ¿verdad? Algunas veces ponemos demasiada confianza en el predicador. Y cuando falla el predicador en alguna área de su vida, entonces la iglesia también puede flaquear. Pero siempre decimos que hay que poner los ojos en Jesús. Esa es nuestra labor. Pero también hay que enseñar de Jesús, tomando el ejemplo de Jesús como ministro, como pastor, como guía espiritual. Porque la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Y Pablo dijo a Timoteo que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y en Hechos encontramos también 4:12 que en ningún otro hay salvación. Entonces el ministro debe saber todo esto. ¿Por qué? Porque el ministro es un
es una persona, ¿verdad?, que debe de estar preparada para educar en este nuevo ministerio y que también pertenece al nuevo pacto. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, ¿verdad?, que sabemos que la Biblia nos enseña que hay dos pactos. El pacto antiguo que perteneció a los judíos y el pacto nuevo que comenzó a través de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que se nos ha instruido, se nos ha preparado como ministros, como predicadores, tenemos la responsabilidad de enseñar el nuevo pacto, tomando el Antiguo Testamento, sí, como ejemplo, pero enseñando el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto estaremos enseñando el plan de salvación que comenzó con Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 22 que Jesús es hecho mejor fiador de un mejor pacto, es hecho mediador de un mejor pacto. Entonces nosotros como ministros debemos enseñar eso, ¿verdad? También dice en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a ver, por favor, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, la labor del ministro, ¿verdad?, es enseñar y preparar. Enseñar a las almas, ganarlas para Cristo y prepararlas para que los engañadores que hay en el mundo, las doctrinas humanas, no vayan a sacarlos del camino de la verdad. Porque sabemos nosotros el peligro que hay en un mundo confundido, en un mundo que ha adulterado mucho la palabra de Dios. Y es por eso que los ministros de este nuevo pacto, que es establecido bajo mejores promesas, y esas promesas están en Cristo, debemos nosotros de nutrirnos con la palabra de Dios, enseñar la verdad sana, esta doctrina sana, para que entonces la iglesia pueda crecer espiritualmente y así cuidar su salvación. También el ministro tiene la obligación, tiene la responsabilidad, si quiere seguir este ejemplo de la iglesia y tener un liderazgo espiritual eficiente, para que no se le cargue a él todo el trabajo. Debe de preparar a la iglesia con educarla en la enseñanza de los privilegios y la necesidad que debe de haber en una congregación de tener ancianos y diáconos. Ancianos y diáconos. Estas son clases que no duran mucho tiempo. Las tratamos de hacer en una sola clase, para que después en un futuro usted, cuando regresemos a la normalidad, podamos nosotros dedicar más tiempo a esto, ¿verdad? Porque ahí a través de estas reuniones podemos hacer preguntas, pero vamos a ver solamente 3 requisitos de cada uno de ellos. Ancianos. Ya miramos en Tito 1:5, así como te ordené que establecieses ancianos en cada congregación, siguiéndole el ejemplo de la iglesia del primer siglo, que comenzó a establecerlos. Vamos a comenzar primero con los ancianos. ¿Qué son los ancianos? Los ancianos son personas
maduras. Maduras en el sentido físico, es decir, mayores de edad. No dice la Escritura cuánta edad deben de tener, pero dice la Escritura que deben de ser padres que tengan hijos creyentes. Padres que sepan cuidar su hogar. Padres que sepan educar su casa. Entonces, ¿verdad? Se les llama ancianos porque son personas maduras, que ya conocen la responsabilidad de lo que es un hogar y se aplica a la iglesia la misma responsabilidad, porque Él es cabeza de la iglesia. Y cuando se comienzan o se establecen ancianos, ellos son dentro de la congregación la máxima autoridad que Dios pone, y pone en segundo lugar al predicador. Mientras no hay ancianos, el predicador está siempre en un nivel alto. No es superior a nadie, pero bajo la responsabilidad que tiene como predicador, él es el que dicta, él es el que enseña, él es el que motiva, él es el que guía, y es el que hace muchas cosas. Pero cuando se lleva a establecer ancianos, el anciano son los que dirigen la iglesia, son los que cuidan la iglesia, son los que se preocupan por todas las necesidades de su iglesia, así como un padre en la casa. Por eso es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esto en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4, que gobierne bien su casa, que dirija bien su casa. Entonces la iglesia va a ir conociendo a esta persona, cómo es en su casa, qué es lo que hace en su casa, cómo gobierna su casa, ¿verdad? Pero también hay otros requisitos. Otros requisitos, ¿verdad? Son muy exigentes, ¿verdad? Porque requiere disciplina, requiere preparación, pero también requiere responsabilidades. Así como las responsabilidades tiene de suplir para las necesidades de su casa, así también debe de aprender de que el anciano tiene responsabilidades que debe suplir para la iglesia, porque de esta manera será aprobado por Dios y tendrá esa recompensa por su labor, Entonces, ancianos. ¿Cuáles son estos requisitos? Dijimos que vamos a hablar solamente de 4. Son muchos, pero en esta clase solamente vamos a hablar de esos 5. En un futuro, si Dios nos presta vida, cuando estemos físicamente reunidos, podemos hablar un poco más de esto con más detalle. Pero ahorita solamente requisitos. Requisito número 1, tiene que ser una persona madura espiritualmente. Madura espiritualmente. ¿Qué es una persona madura espiritualmente? Es una persona que conoce muy bien la Biblia. Es una persona que conoce muy bien cuáles son sus responsabilidades. Es una persona que vive una vida ejemplar. Eso es una persona madura, que siempre es fiel a la enseñanza, que siempre la iglesia lo puede ver en las actividades, porque lo conoce. Por eso es que cuando se le enseña a la iglesia para que podamos cumplir con esos requisitos de liderazgo espiritual, la iglesia ya conoce a estos varones, para que cuando llegue en un futuro a instalarlos, sepa que realmente son varones aprobados por la misma iglesia. Claro, primero por el Señor, porque el Señor los manda. Si alguno anhela obispado, buena obra, es una buena obra ser guía espiritual de un grupo de personas. Primer requisito, madurez espiritual. Requisito número 2, dice el versículo 2, que sea apto, es decir, preparado para enseñar. Esa es la labor, esos es los requisitos
que un anciano debe de tener: que sea apto para enseñar, es decir, que sea una persona capaz de enseñar la doctrina de Cristo, que sepa exonar con la doctrina de Cristo a una persona, que sepa cuidar el rebaño de una manera espiritual, que sepa qué alimentación necesita la persona, el rebaño, y de esta forma él, como persona preparada, debe saber lo que necesita. Y él, como persona encargada, como persona preparada, como persona madura, pues va a darle la alimentación que sabe que la iglesia necesita. Entonces, requisito número 1, madurez espiritual. Es decir, que no sea un creyente nuevo, que no sea un creyente joven. Número 2, que sepa enseñar. Número 3, que sea amable. Que sea amable. Recordemos que aquí no estamos siguiendo el orden de lo que nos presenta 1 Timoteo capítulo 3. El orden de los requisitos. Pero, como dije, después, en otro tiempo, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Pero ahorita solamente queremos que usted conozca la iglesia del Señor. ¿Cuál es su doctrina? Y ahorita estamos en el liderazgo espiritual, en los ancianos, que sea amable. Qué importante es que el líder sea amable, que no sea áspero, que no sea criticón, sino que ayude, porque esa es su labor. Ve una oveja descarriada, busca traerla. Ve una iglesia que está débil, busca fortalecerla. Ve una iglesia desanimada, la anima con palabras, con la enseñanza. Entonces es importante, ¿verdad?, que este anciano cumpla con esos requisitos, que sea amable, que ame su trabajo, porque recordemos que otro de los nombres que esta persona llega a tener cuando comienza a ejercer es un pastor. Y el pastor debe de desarrollar internamente un corazón de amor hacia las ovejas, como Jesucristo, el príncipe de los pastores. Entonces es importante que ame a las ovejas, porque cuando uno ama a las ovejas, se va a preocupar por ellas, les va a enseñar a ellas, las va a amar, va a ser amable con ellas. Entonces, que ame a las almas, que no haya excepción, que todas para él o para ellos, porque son dos o más, sean de la misma importancia. No existe o no debe de existir favoritismos, porque la persona, el anciano, el pastor, está encargado de cuidar todo el rebaño, no solamente algunos, todo el rebaño. Entonces debe de tener estos requisitos que son muy importantes. Debe amar su trabajo y amar a la iglesia a la cual sirve. Es importante. Requisito número 5, que gobierne bien su casa. Es decir, ¿verdad?, que la iglesia debe de conocer su familia. Debe de conocer su familia. ¿Por qué? Porque de esta manera se va uno a dar cuenta de que es una persona capaz, responsable, porque gobierna bien su casa, tiene mucho cuidado por los suyos, hablando la familia en la carne. Entonces, qué importante es, ¿verdad?, estos 5 requisitos para el anciano que desea serlo, Madurez espiritual, saber enseñar, que sea amable, que ame la iglesia, que ame su trabajo y que gobierne bien su casa. Son 5 requisitos. Hay más, pero por el momento solamente vamos a hablar eso para que sepa usted, conozca usted, ese liderazgo espiritual que la Biblia enseña y que en el mundo en que vivimos, la iglesia del Señor ha sido deficiente en esta área.
Debemos de trabajar mucho en esta área para cumplir con esos requisitos que la palabra de Dios enseña. Porque de esta manera evitaremos muchas deficiencias que la iglesia tiene cuando se lleva a cabo de suplir, de cumplir con este requisito de tener un liderazgo espiritual. Diáconos, predicador, anciano, diáconos. ¿Qué son los diáconos? Los diáconos tienen que ver con el servicio, el servicio hacia una necesidad física. El anciano tiene que ver con lo espiritual. El diácono tiene que ver más con lo físico. Ejemplo, vamos a ir siempre a la iglesia del primer siglo. Hubo una necesidad. En aquellos tiempos, ¿verdad? Se ayudaba mucho a la gente que quedaba viuda. Y como ya no tenía quien la cuidara, quien le ayudara, pues los diáconos cumplían con esa función de estar al tanto de las necesidades de las viudas. Dice Hechos capítulo 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatenidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscar pues varones, hermanos, 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Había una necesidad entonces. Y esa necesidad, como no había diáconos, entonces los apóstoles se encargaban de trabajar. Pero dice, no es posible que nosotros dejemos de predicar por estar sirviendo, haciendo este trabajo, cuando sabemos que hay varones ahí que pueden hacerlo, y que ustedes, le dice la iglesia, y que ustedes conocen, que han sido serviciales, que son maduros espiritualmente, que están siempre presentes. A ellos busquen 7 varones que ustedes conocen y comienzan a buscarlos, y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Buscaron varones quienes encargamos de este trabajo y nosotros persistimos. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a este grupo de varones y les impusieron las manos. Entonces, ¿cuál es la labor de ellos? Es suplir con una necesidad física, un trabajo. No estamos hablando de una enseñanza espiritual, un trabajo. Aunque eso es el trabajo que todo varón debe de hacer, porque somos servidores. La palabra diácono tiene que ver con servidor, y todos los hijos de Dios somos servidores, pero no todos tenemos la función de diácono, en el sentido de reconocimiento por la iglesia, de que la iglesia los haya elegido. Pero cuando a estos varones, ¿verdad?, los elige porque cumple con esos requisitos. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, mire, primera carta de Timoteo, el capítulo 3. A los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, no dando mucho el vino, ni codiciosos. Primera de Timoteo 3, versículo 8. De ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y a estos también que sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el diácono sabe su responsabilidad, cuando ejerce esa responsabilidad, recibe el reconocimiento de la iglesia y de Dios mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabe cumplir con su labor. Ya la iglesia sabe que es una persona servicial, que es una persona trabajadora, que es una persona fiel. Entonces recibe el reconocimiento de la iglesia al tomarlo, al aprobarlo como diácono. No simplemente se pone porque se pone,
tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, a estos también sean sometidos primeros a prueba. Es decir, ¿verdad? Que ya estén trabajando. Porque no vamos a escoger, no se escogen varones para ejercer un ministerio si no lo han estado desempeñando con anticipación. Tienen que estarlo desempeñando con anticipación. Por ejemplo, ya miramos que los ancianos primeramente deben saber gobernar su casa, para después gobernar la iglesia. Entonces la iglesia sabe, gobiernen bien su casa, van a gobernar bien la iglesia. Aquí los diáconos lo mismo. Deben haber servido primero. Deben de ser tomados como ejemplo primero, para que entonces puedan ejercer el diaconado cuando son aprobados por la misma iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, donde se toma el ejemplo. Entonces es importante, mis amados hermanos y hermanas, que la iglesia conozca el liderazgo bíblico: predicador, anciano, diácono. Los tres reciben una gran responsabilidad, y la responsabilidad es edificar a la iglesia, cuidar a la iglesia, servir a la iglesia. Eso es la labor de estas tres personas en nombre, porque debe haber un predicador, dos diáconos, dos ancianos, o tres ancianos, o cuatro, o cinco, y diáconos igual, pero un solo predicador. Un solo predicador. A no ser que sea muy numerosa la congregación, se puede poner dos o más predicadores. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Dijimos 4 puntos: predicador, anciano, diáconos y el deber de la iglesia. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestéis y os amonestan, y que lo tengáis de mucha estima por amor, que lo tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de su trabajo. Qué importante es saber que para nosotros como iglesia, cuando llegamos es porque otros han estado trabajando antes que nosotros, y trabajan para Dios, pero para nosotros. En un futuro vamos a hablar cómo trabajan ellos para nosotros y qué es lo que nosotros miramos que ellos hacen para nosotros. Claro que lo hacen para Dios, ¿verdad? Pero Dios lo ha puesto para que ayuden a la iglesia, para que edifican a la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. ¿Cuál es la responsabilidad? Reconocimiento. Hebreos capítulo 13, versículos 17. Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, si son maduros espiritual, si saben sus responsabilidades, lo van a hacer con alegría, van a trabajar con alegría. Así debemos de hacer todos aquellos que tenemos un cargo, como predicador, como anciano, como diácono, hacer el trabajo con alegría, sin quejarse, porque ya sabía las responsabilidades a las cuales se metía. Entonces, no hay que quejarse, porque lo hacemos para el Señor. Y cuando hacemos esto para el Señor, dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Con esto terminamos. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Mire lo que dice, por favor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, como predicador, como anciano, como diácono, debemos de hacerlo de corazón y con alegría, sin quejarnos.
¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que tomamos la decisión de tener esta labor. Y usted, hermano, hermana, como iglesia, su responsabilidad es obedecerles. Su responsabilidad es respetarlas. Su responsabilidad es tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. No es uno que se toma esos privilegios. El Señor lo manda. Es su deber, hermano. Es su deber, hermana, tomar en cuenta lo que el Señor dice respecto a estas personas que son líderes de una congregación. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes, esperando en Dios que sea edificado. El próximo miércoles continuaremos con otro estudio. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar esta palabra, Señor, que nos enseña la importancia de seguir el ejemplo del liderazgo espiritual bíblico, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, para que cumpla con este requisito, sabiendo que de esta manera la iglesia puede crecer y puede edificarse mejor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.